Muy buenas tardes a todos, a todas las que os dais cita en este salón de la Escuela de Doctorado de la Universidad Jaume I. Es un placer poder compartir este rato con vosotros, con vosotras, para hablar pues de una de las cuestiones que más nos preocupan. Os voy a meter a todas y a todos en el saco, y desde luego que más nos ocupan a muchos y a muchas de nosotros en nuestros quehaceres diarios, que es la evaluación científica, la evaluación académica. En este caso lo voy a enfocar desde mi rol profesional. Ya me presentaban antes como jefe de servicio de apoyo al aprendizaje y la investigación, y una de las principales labores que desempeño en la universidad es prestar asesoramiento tanto a investigadores e investigadoras como también a los propios órganos de dirección y de gobierno de la universidad y de los departamentos y centros de la propia UPO, de la Universidad Pablo de Olavide, en lo que tiene que ver pues precisamente con eso, con la evaluación científica. Me proponía Ramón, cuando me invitaba, aprovecho para agradecer al vicerrectorado, la persona de su vicerrector, y también, por supuesto, a Ramón, la invitación a estar esta tarde aquí. Me proponía Ramón, cuando me invitaba, pues que hablase un poco de cómo está siendo el cambio, o cómo pretendemos, cómo estamos impulsando el cambio desde una tradición, comillas, de evaluación cuantitativa, excesivamente cuantitativa, me atrevería a decir, hacia un nuevo modelo de evaluación académica y de evaluación científica que pretende poner en valor, lo explicaba Sesena hace solo un instante, también las características cualitativas de aquellas actividades que llevamos a cabo en el día a día, tanto en el ámbito de la investigación como también en las otras áreas de trabajo del profesorado universitario, que, como hemos tenido ocasión de ver con Sesena, muchas veces se olvidan o están fuera, digamos, del centro del debate, ¿no? Una de las cuestiones, de hecho, que hemos puesto de manifiesto en las distintas reuniones que hemos mantenido para hablar de Coara, ¿no? Coara, en principio, se centra casi exclusivamente en lo investigador y deja al margen cualquier otro tipo de ámbito de actividad. Bueno, pues era una cosa que a nosotros, desde luego, no nos parece, en la que hemos insistido. Yo creo que esta pregunta se responde sola. ¿Por qué es necesaria la evaluación? Alguno pensará, porque somos pobres, ¿verdad? Y tenemos que repartir la miseria entre los muchos que somos. Esa es una manera, o una forma de responder a esa pregunta. También se puede responder diciendo, porque trabajamos en el sector público y tenemos que rendir cuenta a los ciudadanos y a las ciudadanas que se rascan el bolsillo. Ramón y Cajal utilizaba la metáfora del labrador, ¿verdad? Estaba todo el día labrando la tierra y ponía un poquito de su dinero con sus impuestos en que nosotros y nosotras estuviésemos en la universidad o en los centros de investigación haciendo nuestro trabajo. A ese señor labrador hay que rendirles cuenta. ¿Qué hacemos con su dinero? ¿Vale? Ya digo, tiene múltiples respuestas, múltiples posibles respuestas, dependiendo del escenario en el que nos coloquemos, en la óptica con la que queramos mirar. En cualquier caso, lo que parece obvio a esta altura es que hay que evaluarse, ¿vale? Hay que evaluarse. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo deberíamos procurar utilizar ese dinero, sea mucho o sea poco, de la mejor manera posible para cumplir los objetivos de la institución para la que trabajamos. Este funciona mejor. Podríamos preguntarnos también qué es la evaluación científica. Se nos llena la boca hablando de evaluación. Pasamos días, yo mismo paso días, horas, hablando de... Oiga, bueno, ¿y esto de evaluación científica qué es? Realmente, ¿esto cómo se materializa? Realmente llamamos evaluación científica a algo que no necesariamente siempre es evaluación científica. Realmente la evaluación científica no es lo mismo que la evaluación académica. En las universidades, mayoritariamente, lo que hacemos es evaluación académica. ¿Qué ocurre? Que la evaluación científica es una parte de esa evaluación académica. Y, de hecho, con el paso del tiempo, lo que ha venido ocurriendo es que la dimensión científica, la dimensión investigadora, ha venido opacando o ha venido ocupando el lugar que le correspondía al resto de dimensiones o al resto de áreas o espacios de trabajo del profesor y la profesora universitaria.
Y aquí hay parte de la culpa, ¿vale? Aquí hay parte de la culpa. La bibliometría, que en el año 69 define Pritchard para recoger un poco la tradición de algo que ya se venía haciendo y que se conocía con el nombre de bibliografía estadística, ¿vale? O métodos cuantitativos aplicados a la bibliografía, que existía, solo que no tenía nombre. Ahora ya se le pone nombre. Los estudios métricos del consumo de información bibliográfica, ¿vale? Nace en principio con el objetivo de dar respuesta a qué información se produce, cómo circula y quién la consume y en qué manera. Es decir, la bibliometría nace con una vocación descriptiva. Se inscribe dentro de los estudios métricos. Es una parte importante, muy importante, de los estudios informétricos, en los que también se inscriben, hasta cierto punto, los estudios cienciométricos. ¿Vale? Ahora tiende mucho a confundirse cienciometría con bibliometría. No son exactamente lo mismo. La bibliometría es una parte muy importante de la cienciometría, entre otras cosas porque la evaluación o la medición de la ciencia se ha basado en mucho, se sigue basando de hecho, en lo bibliográfico. ¿Vale? Por eso la importancia de la bibliometría. Como decíamos, la bibliometría por mucho tiempo, y de hecho sigue siendo, descriptiva. Y nos permite hacer cosas maravillosas. Nos permite poder tener una foto fantástica de cómo se desempeña, cómo se comporta nuestra institución, nuestro grupo de investigación, nuestro departamento, nuestros colegas, el de enfrente y el de más para allá. Simplemente por el mero hecho de tener información, es decir, sin mayores consecuencias. Nos permite conocer quién trabaja con quién, qué se hace, cuáles son las líneas de investigación, entre comillas, de moda o emergentes, si queréis. Cuáles son las líneas básicas, las líneas basales, ¿no? Aquello que constituye el core de cada disciplina científica. ¿Cuáles son esas líneas o esas temáticas que ya decayeron? ¿Cómo es la colaboración internacional? ¿Cómo es la colaboración público-privada? ¿Estamos colaborando con nuestro entorno socioeconómico? Todo eso se puede hacer gracias a los metadatos de lo bibliográfico y también cuando nos ponemos a estudiar cómo se relacionan unas publicaciones con otras. ¿Cómo lo hacemos eso? Con citas y referencias bibliográficas. ¿Vale? Así es como conocemos cómo se relacionan unas publicaciones con otras y también unos autores con otros. Podemos descubrir, por ejemplo, los colegios invisibles. ¿Vale? Redes de colaboración que no están materializadas, que no están sistematizadas, que no están normativizadas, si queremos, y sin embargo se descubren a través de la bibliografía. ¿Conocéis a este señor? Este señor es una de las personas más importantes en vuestras vidas. Y no le conocéis. Este señor llamaba, falleció hace unos años, 2021 me parece que falleció, se llamaba Eugene Garfield. Este señor es el creador del JCR y del Journal Impact Factor. Os digo que es una de las personas más influyentes en vuestras vidas. ¿Vale? Este señor es una de las grandes figuras de la bibliometría. Empieza sus trabajos o empieza a ser conocido a partir de los años 50 con unos boletines de sumarios e índices que hace, los Current Contents. En los años 60 empieza a editar una nueva publicación que tiene por objeto conocer, en un momento de retracción de los presupuestos bibliotecarios para suscripciones de revistas científicas, en un momento de crecimiento desmesurado del número de publicaciones científicas, de revistas científicas, este señor empieza a estudiar o a intentar conocer cuáles son aquellas revistas que concentran el mayor grado de atención por parte de la comunidad investigadora. ¿Cómo intenta conocer esto? Mediante las citas. Intenta buscar cuáles son aquellas revistas más citadas. Y para sistematizar o para contar con un indicador sintético, inventa el Journal Impact Factor. Ya sabéis que es un indicador, ¿no?, que se calcula a partir de las citas recibidas en un año concreto por los artículos publicados por una revista en los 2 años anteriores. ¿Vale? ¿Citas de quién? De las revistas observadas. Este señor que observa revistas anglosajonas y revistas de ciencia. Aquí viene lo de la manzana. Aquí viene lo del pecado original. ¿Vale? Esto ya nace sesgado. El Journal Citation Reports nace sesgado hacia las ciencias y nace sesgado hacia lo anglosajón. Que todavía lo anglosajón en aquel momento no es lo internacional o no es todo lo internacional.
En los años 60 todavía persisten, perviven revistas francesas en francés, revistas alemanas en alemán y revistas españolas en español. Luego ya veremos cómo esto va minorando, incluso llega a desaparecer. Bueno, pues este señor lo hace con esa finalidad, es un estudio descriptivo de qué está ocurriendo para tomar medidas donde en las bibliotecas. Él mismo lo deja claro. El Journal Impact Factor es un indicador de análisis de la revista, ¿vale? No de los investigadores. ¿Qué ocurre? Que tenemos que repartir la miseria. ¿Vale? Para repartir la miseria, habitualmente lo que hacemos es reunir un consejo, comité de investigadores e investigadoras, de académicos y académicas, que toman decisiones respecto de quién merece ser reconocido, quién merece ser, de nuevo comillas, premiado con el poco o mucho presupuesto disponible. Habitualmente lo que hacen es evaluación por pares, ¿no? Evaluación a partir de su juicio cualitativo, y esta evaluación es posible siempre y cuando el número de solicitudes no es excesivamente alto. A partir de los años 90, el año 89, es donde arranca en España un complemento económico ligado al desempeño investigador, al que actualmente conocemos como sexenio de investigación, ¿no? En el decreto es la orden, ¿no? La del 89 es la orden, ¿no? La que significa el pistoletazo de salida para los sexenios, que se van a convocar por primera vez, creo que un par de años, 3 más tarde, pues simplemente con la intención de completar el sueldo de las personas, de los investigadores e investigadoras que trabajan en las universidades y en los centros de investigación. Eso ya sabemos, lo que pasa es que conviene recordarlo, que no pretendía ni mucho menos medir la excelencia investigadora. Simplemente trataba de buscar, ¿no? O trataba de dar un reconocimiento a aquellos que hacían investigación o investigación en la media. ¿Vale? Pero no necesariamente aquellos que eran súper investigadores y súper investigadoras. Vale. Problema. Esas convocatorias, es decir, para sexenios se forman una serie de comités que son los encargados de evaluar las distintas solicitudes que se presentan, ¿vale? Y el número de solicitudes que se presentan sube cada año de manera exponencial. Los comités no son capaces, o empiezan a no ser capaces, de hacerse cargo de todas esas solicitudes que entran. Tienen que buscar una manera de evaluar de forma más rápida, más sencilla y sobre todo más barata. Evaluar vale dinero, no se nos olvide, ¿vale? Evaluar requiere muchos recursos, entre ellos, por supuesto, recursos económicos. ¿A qué acuden? Pues exactamente a lo mismo que ya estaban acudiendo otras organizaciones en todo el mundo. Es decir, lo de utilizar el Impact Factor no es exclusivamente español, ni mucho menos, esto se hace en todo el mundo. Se hace en Europa, se hace en América, se hace en otros muchos países, lo hacen agencias nacionales, agencias autonómicas, las universidades, los organismos de financiación, las consejerías, los ministerios, los que hacen los rankings. Todo el mundo empieza a utilizar el Journal Impact Factor, ¿vale?, para tratar de evaluar lo bueno o lo malo que son investigadores e investigadoras. Y aquí es donde viene el problema de utilizar el proxy del proxy del proxy. Y explico esto. Tratan de conocer si hacemos un buen desempeño investigador, no por lo que hacemos, sino por lo que vale, dónde publicamos lo que hacemos. Pero no todo lo que hacemos, solo una parte de lo que hacemos. Como bien decía Cesena anteriormente, hay muchas cosas que se quedan por el camino, que también son actividad investigadora buena, incluso excelente, que finalmente, por lo que sea, no acaba siendo publicada, y eso, por supuestísimo, que queda fuera de la investigación, de la evaluación. Pero no solo esto. Como decía antes, que el problema es que esta parte mínima de la actividad investigadora acaba opacando toda la evaluación de la parcela investigadora de vuestros quehaceres diarios. Pero es que la investigación acaba opacando y arrinconando en la evaluación académica el resto de actividades y el resto de áreas de actividad a la que os dedicáis en el día a día. Y todo esto fiado a un indicador que inventa un señor en los años 60 para otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver con la evaluación de la ciencia y que, como decíamos antes, nace con el pecado original. Revistas de ciencia, revistas anglosajonas, antes no hice énfasis en esto, lo hago ahora. Revistas. ¿Solo publicamos artículos de revistas? ¿Qué ocurre con los demás? Con el resto de tipologías documentales. Esto es una convocatoria de sexenio de año 2001, por ahí me parece, esto es campo 1,
matemática y física, habla exclusivamente del Science Citation Index y del JCR, tiene cierto sentido. En estas áreas están muy internacionalizadas desde hace décadas, en España también. Habitualmente se publica en revistas científicas internacionales, anglosajonas, de las que están en el JCR. Podría pensar uno, bueno, no hay mucho problema. Hombre, no hay mucho, sí que lo hay. Me están midiendo por la revista en la que publico, no por lo que vale mi investigación. Un cierto problema sí que hay. Esto es el campo 10 de la misma convocatoria. Historia y expresión artística. A principios de los 2000, muy pocos, por no decir prácticamente ningún investigador de este campo publicaba en revistas internacionales, incluidas en el JCR, que no existía, por cierto. El JCR de Arte y Humanidades no existe. No existe. Y en eso ANECA, las otras ANECA, las anteriores ANECA, han fallado estrepitosamente de manera constante. El JCR de Arte y Humanidades, oiga, léanse ustedes los papeles, esa cosa no existe. Y aparecía constantemente en los papeles. Conscientes de ello, ¿qué hacen? Intentan incluir en la convocatoria pues, otras herramientas que también intentan hacer lo mismo, medir el medio, la valía del medio de publicación, no la publicación. Eso da lugar a que rápidamente aquí en España empecemos a crear instrumentos de evaluación de los medios de publicación, siguiendo la estela del Junior Impact Factor a la hora del cálculo y con nuevas propuestas de evaluación de los medios de publicación, pues muchos basados en citas y otros basados en las características de calidad editorial de esos medios de publicación, principalmente dirigidos a revistas, pero incluso algunos ya que va más allá y empieza a dedicarse, iba a decir a las monografías, no, a las monografías no, a las editoriales que publican las monografías. Pasa exactamente lo mismo. Oiga, evalúeme por el libro que yo he publicado. No, le evalúo la editorial donde usted ha publicado el libro. Pero es que mi libro es bueno, ya, pero es que usted lo publica en una mala editorial. Mala suerte. En 1997, este señor, Jordi Camí, que ahora preside el comité de ética del Ministerio, ya advertía sobre la impactolatría, sobre la problemática asociada a creer ciegamente en indicadores de impacto a la hora de evaluar a investigadores e investigadoras. Año 97. Esto lo hice ayer al azar. Digo, voy a buscar en Google una convocatoria, creo que es de ayudante doctor, de en torno al año 2012 por ahí. Me salió esta que creo que es de La Laguna, me parece. ¿Qué podemos ver en el baremo? Que se fía prácticamente todo a la parte investigadora, que dentro de la investigadora se fía prácticamente todo a la publicación y que dentro de la publicación lo que se van buscando son artículos en revistas indexadas en Journal Citation Reports. 3 puntos por trabajo. 3 puntos por trabajo. Si no está indexado 1,5. No, perdón, si están fuera del área 1,5. Si no están indexadas 0,5. Si la revista no está indexada, su artículo vale 0,5. Si tiene un libro, 4 puntos por libro, un artículo JCR vale 6, un libro vale 4. Tremendo, ¿vale? Dependiendo del área, pensar alguno, hombre, tremendo dependiendo del área. Bueno, es que en las áreas en las que le da muchísimo valor a artículos de revistas que realmente no publican libros. Pero esto, por ejemplo, en humanidades no tiene sentido, en ciencias sociales no tiene sentido, en ciencias políticas, ¿qué sentido tiene? Que valga más un artículo que un libro. En fin, pues esto es año 2012, no habían escuchado a Jordi Camí, evidentemente, o lo habían escuchado y habían hecho oídos sordos en la Universidad de La Laguna, que es una de muchas, ha sido al azar, podría haber salido perfectamente cualquier universidad. Y esta es la ANECA de 2012, ¿vale? Decreto, ¿no?, de acreditaciones año 2007, y estos son, bueno, pues unos criterios del año 2012. La parte de investigación está en la tabla de catedráticos de universidad, los puntos que se asocian a los resultados de la actividad investigadora, como puede apreciarse en pantalla, superan porcentualmente en mucho a lo que se da a cualquier otra actividad investigadora, proyectos y contratos de investigación, transferencia de resultados, movilidad y otros medios. Estamos hablando de 40 y tantos puntos. Esos 40 y tantos puntos, ¿cómo se consiguen? Pues básicamente, lo dicen ahí abajo, con artículos científicos publicados en el JCR y otros índices de referencia en la especialidad y otras publicaciones científicas. Nos dicen aquí. Indicios de calidad. Ojo al término calidad. ¿Vale? Ojo al término calidad. Posición en el JCR
y otros índices de referencia en la especialidad. Impacto y número de citas, longitud, número de autores, posición de firma del solicitante y visibilidad internacional. ¿Vale? En el siguiente apartado se nos explica cómo va a medirse esas publicaciones científicas. Se hace alusión de nuevo al JCR, a los distintos índices de la Web of Science. Ahí entra el JCR de Ciencia, el JCR de Ciencias Sociales y, lo decía antes, el JCR de Arte y Humanidades. Que eso no existe, oiga, mire usted, que el JCR de Arte y Humanidades no existe, pero ahí están los papeles de la NECA. ¿Vale? En Ciencias Sociales, además, se puede incluir artículos publicados en revistas en Scopus, artículos publicados en revistas que estén en INREX o en INREG, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego nos dicen el total de publicaciones que se deben tener para obtener la máxima puntuación en el apartado de resultados de la actividad investigadora. Trae Ciencias Sociales y Jurídicas y nos hablan de 8 artículos en revistas recogidas en los índices que se mencionan en el anexo 1, índices de calidad, de las cuales un porcentaje significativo deben corresponder a revistas indexadas en el JCR. Ciencias Sociales y Jurídicas. ¿Cuántas revistas hay? 2012. Española ni una. Anglosajona unas cuantas, pero solo unas cuantas. ¿Revistas anglosajonas que comprendan la tradición y la práctica jurídica española? Ah, bueno, es que los de Derecho, bueno, tampoco pasa nada porque tienen sus revistas. ¿Y los de Ciencia Política? Ciencia Política, aquellos años estábamos viendo un drama. Empezaban a dejar de publicar libros porque los libros no valían. Vamos a publicar artículos de revistas en JCR, que es lo que nos han dicho que vale. Y llegaban a la revista JCR y decían, ¿de qué me está usted hablando? Es que no que en el mundo anglosajón esto que usted cuenta que no nos interesa, oiga. Y no les publicaban los artículos. Con lo cual, drama a la vista. Año 2012. Año 2012, Declaración de San Francisco. Descubrimiento de un nuevo mundo en el que se critica firmemente el uso del Journal Impact Factor de la revista para decisiones de financiación y promoción académica, ¿vale? En el que se nos dice que hay que considerar una amplia gama de métricas e indicadores, incluyendo métricas cualitativas y cuantitativas, que hay que tener en cuenta una diversidad de contribuciones más allá de las publicaciones científicas o, desde luego, mucho más allá de lo que son solo los artículos de revista, incluyendo datos, software, métodos, etcétera, y en el que se hace mención también a la necesidad de promover el acceso abierto y el uso compartido de datos. 2012, adelantando lo que luego va a decir COARA en 2022. ¿Vale? Mismo año que los criterios anteriores. Llega 2015, nuevo Real Decreto de acreditaciones, año 2015, nuevos criterios también, ¿vale? Que caen exactamente en lo mismo. ¿Vale? Caen exactamente en lo mismo. Se mide investigación, se mide docencia, se mide gestión, se mide transferencia, dependiendo de a qué vayamos, si vamos a catedrático, si vamos a titular. Desde luego, todos y todas sabemos que lo que más pesa sigue siendo la investigación. Si uno no tiene un número concreto de artículos publicados en revistas JCR, puede tener todas las horas de docencia que quiera, todos los docentes, los quinquenios, puede haber dirigido no sé cuántas tesis doctorales, incluso haber tenido no sé cuántos proyectos de investigación. Si uno no alcanza el número mínimo de artículos JCR, no se acredita. No estoy descubriendo nada. Quiero decir, esto, la inmensa mayoría de los que estáis aquí sentados lo sabéis más que de sobra. En ese mismo año 2015, manifiesto de Leiden. Nos vienen otra vez a decir, ahora desde Leiden, que hay que combinar métodos cualitativos y cuantitativos, que hay que tener en cuenta el impacto académico, social, económico y cultural de la investigación, no solo el impacto científico, que hay que reconocer la bibliodiversidad, las distintas formas de publicación de resultados de la investigación. En eso 2015. En 2018, esta la traje el otro día también, esta diapositiva, la recordé y digo, la voy a meter aquí. Porque en una presentación que hice la semana pasada quise hacer alusión cómo había cambiado el concepto de indexación. En documentación e indexación llamamos a la inclusión de un documento o una revista en una base de datos bibliográfica. El concepto de indexación cambia radicalmente cuando se mete dentro de la evaluación. Una revista indexada, ¿qué es una revista indexada? La que está en el JCR.
Por si a alguien le quedaba alguna duda, en 2018 la ANECA lo puso también negro sobre blanco. ¿Vale? Directamente esto en los papeles del PEP. El PEP, que no se movía desde 2007, lo mueven en 2018 para decir esto. ¿Vale? Por si había alguna duda para alguien. ¿Vale? Eso es una revista indexada. En 2021, Emilio Delegado, Ismael Rafor, Enel Abadal, gente de documentación, gente muy potente de documentación, firman una carta pidiendo un cambio radical en la evaluación de la investigación en España. ¿Vale? Dora y Leiden son globales, esto ya es directamente para España. Te dicen, oiga, aquí estamos haciendo algo mal, están denunciando los errores que estamos cometiendo en evaluación científica y nos están diciendo que abandonemos el uso excesivo del factor de impacto y otros indicadores bibliométricos. Antes se nombraba el índice H, del que también se ha abusado tremendamente, que nos adaptemos a enfoques de evaluación más plurales, que nos alineemos las políticas españolas a lo que dice Dora y el manifiesto de Leiden, y que implementemos reformas reales en las agencias y en las universidades. De momento solo enseña prácticamente los papeles de la ANECA, pero que lo que estaba pasando en ANECA está pasando en todas las universidades. Absolutamente en todas las universidades. ¿Vale? Estamos siguiendo al dedillo el mismo guión. Eso es 2021. Fijaos el caso que le hicieron, 2022. ¿Sabéis qué es esto? Esto es un baremo interno de un comité de sexenio que primero eran secretos, después no existían y después resulta que sí que existían y se hicieron públicos. Todo eso a la misma tarde. En 20 minutos prácticamente. ¿Vale? Bochornoso aquel día. Bien. Esto es lo que están utilizando los comités de académicos y académicas para evaluaros a vosotros y a vosotras. Y yo me pregunto, ¿y para qué tenemos que movilizar a los académicos y a las académicas? En 2022 todavía ChatGPT no había llegado, pero bueno, lo podía haber hecho otro tipo de personal, ¿no? Desde luego a un coste mucho más bajo. Si al final lo que se trata es de aplicar una regla de este tipo. Q1 10 puntos, Q2 8 puntos, pues, lo que valga en cada campo, en cada disciplina. Lo peor de esto es que esto era para cualquier campo. Da igual que usted tenga revista en JCR o no tenga. Si no es JCR, le pondremos SJR, le pondremos INREX, le pondremos lo que sea. Pero desde luego lo que no vamos a hacer es una evaluación por pares, una evaluación cualitativa del valor de la aportación que usted está presentando a esta convocatoria de sexenio. Vamos a hacer una evaluación cuantitativa y no de la aportación, del medio en el que usted ha publicado esa aportación. Y no vamos a entrar en más consideraciones. Y así como se concedían los sexenios. Hasta hace nada. Hasta hace nada. Limitaciones y críticas de los sistemas de evaluación actuales, por si a alguien todavía no le ha quedado claro. Provocan sesgos y distorsiones en la evaluación científica, claro que sí. ¿Por qué? Porque no son capaces de ver la realidad tal como es. Es la realidad la que tiene que amoldarse al baremo y no el baremo a la realidad. Y la realidad se acaba amoldando, claro, no nos queda otra. Si es que, más allá del amor a la ciencia, es que tenemos que comer. Tenemos que progresar en nuestra carrera profesional. Y tanto que nos amoldamos. ¿Usted qué quiere? Artículo, artículo. ¿Usted qué quiere? Q1, Q1. Los que usted quiera. ¿Cuántos necesito? 30, 30. Claro. Lo estamos haciendo de hecho. Hay un impacto negativo, como no, de los indicadores bibliométricos en la investigación. Se abandonan líneas de investigación, se abandonan temáticas. Le pasó a los de ciencia política, a algunos de ciencia política. Voy a dejar de investigar esto no me lo publican nunca, voy a cambiar de tema. Claro. Investigaciones al cajón. Gente al cajón, quiero decir, no se me entienda mal. Gente que acaba... que el otro día una señora que soltó esto, ¿no? La bibliometría mata gente, yo voy a decir. No, mire usted, la bibliometría no mata a nadie, ¿eh? Cuidado. La bibliometría todavía no ha matado a nadie, ¿eh? Pero sí es verdad que hay gente que acaba abandonando, seguramente conocéis a alguien que acaba abandonando la carrera académica. Porque no era capaz de seguir el ritmo, porque no era capaz de adecuarse, o pues simplemente porque no creía que esto debiese ser así. Porque no comulgaba con esto. Porque no comulga, porque sigue pasando, ¿eh? Cuidado. Que esto no es de hace 10 años, que esto es de esta mañana. Y de mañana también. Es que va a seguir ocurriendo, a pesar de lo que yo diga aquí esta tarde.
Perdón, que no me quiero ir de aquí sin decir. Y muchos de los conflictos de integridad científica que padecemos hoy tienen que ver con esto. Esto de las revistas depredadoras, de los autores fantasmas, de los autores invitados. Esto que estamos viendo ahora, es que con el ChatGPT es muy fácil hacer un paper, ¿no? Y hacer un paper de mentira. ¿Yo qué necesidad tengo de hacer un paper de mentira si no es porque a mí me piden que yo haga todos los años 5 papers? Es que tengo que comer. 5, como si tengo que hacer 10, claro que voy a hacer 10. Si es que tengo que comer, tengo que progresar en mi carrera. ¿No? Es lógico pensar que la gente va a acabar haciendo o puede estar tentada de acabar haciendo cualquier cosa con tal de seguir en la carrera. La validez del factor de impacto como medida de calidad. Es que el factor de impacto no mide la calidad. De hecho, ningún indicador bibliométrico mide la calidad. De hecho, en ese error también nos hemos dejado llevar. Indicadores de calidad. ¿De qué calidad? ¿Cómo se mide la calidad? ¿Qué tipo de calidad se mide? ¿La calidad de qué? ¿Del papel en el que está impreso el paper? Los indicadores bibliométricos no valen para eso. Los indicadores bibliométricos sirven para medir la visibilidad y el impacto real o potencial. Real o potencial. De hecho, el factor de impacto mide impacto potencial, no real. Evidentemente, el impacto de una revista no es igual o no equivale al impacto de un artículo. De hecho, hay decenas de estudios bibliométricos que demuestran cómo efectivamente hay unos cuantos artículos en cada revista que son los que se llevan prácticamente todas las citas y los demás. De hecho, lo que está ocurriendo en estos días en los que vivimos, los que se publican 6 millones de artículos científicos al año, es que no es que los artículos ya no se citen, es que ya no se leen. Es que no me ha citado nadie, no, que no es que no te haya citado nadie, es que no te ha leído nadie. Porque es que es imposible que te lean. Porque, dada la presión por publicar que tenemos, dado que es el output por el que nos van a evaluar, todo el mundo publica muchísimo, independientemente de que las cosas sean intrascendentes o no, pero es que sí, tenemos que construir nuevo conocimiento mediante la revisión de la literatura previa. Resulta que no podemos revisar toda la literatura previa, no hay tiempo material para hacerlo. Es imposible que estéis al día en vuestros campos científicos, tenéis que estar cada vez más especializados. No podéis estar a varias líneas porque no sois capaces de seguirle el hilo adecuadamente a varias líneas. Otra cosa, esto lo decía Subirat no hace mucho. Ahora cada vez es más difícil distinguir a qué línea de investigación se ocupa cada uno. ¿Por qué? Porque te ocupa de lo que diga el Call for Paper. Esa es tu línea de investigación. O del que te ha invitado yo no sé dónde, oye, mira, vamos a hacer esto juntos que nos lo van a publicar en la revista yo no sé cuántas. ¿Cuál es tu línea? Mi línea es publicar. Esa es mi línea de investigación. ¿Vale? Lamentablemente es así. Aquí está otra vez este señor. Eugene Garfield. Eugene Garfield diciendo en 1998, que su Journal Impact Factor no es para evaluar investigadores. Su Journal Impact Factor no es para evaluar investigadores. 98, el señor que lo creó, advirtiendo a todo el mundo. ¿Le hizo a alguien caso? Evidentemente no. ¿Vale? Evidentemente no. Hemos tenido que esperar hasta el año 2022, como ha explicado Serena, y a la cuasi presión de las instituciones europeas, que se dan cuenta de otra cosa más, decía Serena, de que tenemos que medir las cosas de otra manera, porque hay otros indicadores, porque a la Unión Europea le pasaba otra cosa, es que estaba gastando muchísimo dinero en ciencia abierta, y los investigadores les decían a la Unión Europea que no hacía ciencia abierta. ¿Por qué? Porque luego solo ponían en el currículum y llegaba la NECA y decía que eso no valía para nada. Con lo cual, si no hay una recompensa a esas prácticas de ciencia abierta, yo no voy a hacer ciencia abierta. ¿Cómo le damos la vuelta a esto? Colocando las recompensas para ciencia abierta. ¿Cómo se recompensa la ciencia abierta? Vamos a buscar los indicadores que nos permitan medirla. Y a eso se dedica la Comisión Europea, la Unión Europea, durante unos años, hasta que en 2021 saca ese informe, el Towards a Reform of the Research Assessment System, que es el que sienta las bases para COARA y para el ARRA, el agreement, ¿no?, que hemos firmado todas aquellas instituciones que estamos dentro de COARA, que somos la mayor parte de las universidades españolas, muchos centros de investigación, la CRUE, el CSIC, un montón de agencias de evaluación, la ANECA.
el país que más tiene. Dentro de Coara es España. ¿Vale? En algunos foros se habla de el Frente Católico. Porque no, es verdad, porque los países que más organizaciones firmantes tienen de Coara son España, Italia y Polonia. ¿Vale? Pero eso no es porque seamos católicos, eso es porque evaluamos a los individuos. La mayor parte de los países europeos evalúan a nivel institucional o a nivel departamental. No tienen los problemas que tenemos nosotros. Por eso en Coara tampoco entendían cuando le hablamos de lo cuantitativo. Yo no, de hecho, se escucha todavía algún representante de Coara diciendo que la bibliometría mata gente. No quieren saber nada de lo bibliométrico ni de lo cuantitativo porque ellos no lo necesitan. O sí, pero no lo cuentan. Y tanto que también. Pero no lo cuentan. Nosotros sí lo contamos. Esto, yo le decía a Serena en la comida que esto es como lo de la Inquisición. ¿Cuál es el país en el que más suena la Inquisición y donde la Inquisición fue peor en toda la historia? Si le preguntaba a cualquiera te dirá que España. Y España no fue ni de lejos el país que más gente sufrió a la Inquisición, ni de lejos, ni de lejos. Y sin embargo, es España. Pues con esto pasa un poco igual, ¿eh? Con esto pasa un poco igual. España resuena mucho. ¿Por qué? Porque hacemos, es verdad, hacemos mucha evaluación individual y levanta mucho ruido porque son evaluaciones masivas, pero ni mucho menos somos el país que más evaluamos individualmente, ni que más aplicamos las malas praxis evaluativas, ni de lejos. Bueno, o sea que ese trauma, si lo tenemos, no lo podemos quitar de en medio. Del agreement, ¿con qué me quedo? Con dos de los principales compromisos nucleares, que son basar la evaluación de la investigación principalmente en la evaluación cualitativa, para la cual la revisión por pares es fundamental, respaldada por el uso responsable de indicadores cuantitativos. Señores y señoras que van a los comités de evaluación, hagan su trabajo. No lo dejen en manos de un baremo. Que diga Q1 10 puntos, Q2 8, Q3. Evalúen qué pasos están ahí. Tomen partido. Sean valientes. Señálense. No hay que tener miedo. ¿Sí? Aquello que tenemos por delante es un buen currículum o no lo es. Y además podemos apoyar nuestros acertos en indicadores cuantitativos. Lo es no porque a mí me parezca malo, sino porque efectivamente hay una serie de realidades contrastables que indican que efectivamente este currículum no es bueno o todo lo contrario, es buenísimo. Decir que algo es bueno o es malo porque mide 4, ese 4 hay que interpretarlo. ¿Cuánto es 4? ¿Qué es 4? 4 es mucho o es poco. Ese es el valor del experto, ese es el valor del especialista. ¿Vale? Lo otro es una mera tabla de números. No nos sirve absolutamente para nada. Y el segundo compromiso nuclear, que es el abandono del uso inadecuado en la evaluación de la investigación de las métricas basadas en revistas y publicaciones, en particular el uso inadecuado del Journal Impact Factor y del índice H. Del índice H, que ha sido otro... que ha sido otro que también nos ha dado bastante, y que nos sigue dando, de hecho, bastante dolores de cabeza. Mi director era de investigación, el primer día que vino a verme decía: vamos a evaluar el plan propio de otra manera. Quiero que nos ayude a evaluar. Vamos a utilizar un único indicador para evaluar cada solicitud. Lo vamos a hacer con el índice H de los investigadores. Él venía para verme 2 minutos. Solo te voy a robar 2 minutos. Digo, no, te vas a sentar ahí. me va a escuchar hoy, me va a escuchar mañana, va a venir el mes que viene. Y, después llevamos 5 años trabajando juntos. ¿Vale? Y nos llamamos casi todos los días. Vamos a evaluar con el índice H. Qué tontería es esta. Bien. Serena explicaba un poco el camino en Europa y yo voy a pasar muy de puntillas por el camino en España. En España hemos avanzado mucho con Coara, incluso antes de Coara. Hay un cambio importante en el marco regulatorio con la promulgación de la reforma de la Ley de la Ciencia del año 2011, que se hace en 2022, la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta, que ya prevé precisamente estas cosas que luego dice Coara de cambiar los usos que hacemos en evaluación científica, de los indicadores métricos, etcétera, etcétera, y por supuesto de todo el recorrido en el marco regulatorio de las universidades con la promulgación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, el Real Decreto de Acreditaciones y las reformas puestas en marcha en el seno de ANECA de la mano de la convocatoria sexenio y de la mano de la convocatoria, o bueno, más bien del programa de evaluación del profesorado universitario, el programa academia, ¿no? El profesorado universitario funcionario. Con todo eso hemos avanzado, decíamos viniendo para acá, hemos dado un paso de gigante. Hemos dado un paso de gigante
o al menos hemos gritado y se nos ha escuchado. Hemos dado un grito de gigante, ¿vale? Hemos dado un grito de gigante y ahora lo que estamos haciendo es esperar a que el resto del sistema también se ponga las pilas, ¿vale? A diferencia de lo que ocurre en otros lugares, en otros países, la reforma parece que debería estar entrando de arriba abajo y no de abajo arriba. Por cuestiones que luego me imagino que Pilar explicará, por cuestiones de calendario, de necesidades, de voluntades, ¿vale? Ha sido ANECA la que ha tirado del carro, la que ha llevado el peso ahora mismo de la reforma. Pero desde luego, y para eso estamos en el capítulo nacional, se espera que a la reforma se sumen todos aquellos, como mínimo aquellos que han firmado Coara. Es decir, Coara, también lo decíamos en la comida, Coara no es un papelito. O sea, Coara no es la declaración de San Francisco, ni el manifiesto de Leiden, que son un papelito, al final. Yo me adhiero, pero usted va a hacer algo. Por cierto, tenemos una agencia que está adherida a DORA, a la declaración de San Francisco, pero ¿van ustedes a hacer algo? Ya nos hemos adherido. Hay que hacer algo más. No se han enterado muy bien, por lo visto, ¿vale? Coara va mucho más allá, ¿vale? Coara, te adhieres a Coara, pero asumes compromisos en el ARRA, en el agreement, y los tienes que ejecutar. Entonces ahora lo que se espera es que el resto del sistema español ejecute esos compromisos que ha adquirido, ¿vale? Bien, yo iba mostrando cambios e iba indicando fechas de todas las declaraciones, manifiestos, documentos, etcétera, etcétera, incluso en marco jurídico, y me he querido dejar esto para el final. Esto es antes que todo lo demás. Este es el señor Henmoff en el año 2007 diciendo cómo debería ser la evaluación. Análisis de citas que deben valorarse en términos de un marco evaluativo cualitativo. Análisis de citas sí, pero con un marco cualitativo. Que tenga en cuenta el contenido sustantivo de las obras evaluadas. Que tenga en cuenta el contenido de las obras evaluadas. Pero oiga, pero esto no era con un baremo Q1 10 puntos, Q2 8 puntos, no. Que usted no va a evaluar la revista, usted va a evaluar la aportación, la obra, y además no solo por las citas que recibe, sino también incluso, como hipotéticamente se esperaba, por su contenido, ¿vale? Evidentemente, por revisión por pares. Dice Moff, en 2007, el futuro de la evaluación de la investigación descansa en una combinación inteligente de métricas avanzadas y revisión por pares transparente. Revisión por pares transparente. Esto es uno de los debates que hemos tenido en Coara. El juicio cualitativo no debe ser, o no tiene por qué ser, subjetivo. Que era también uno de los argumentos que escribíamos desde España, que para luchar precisamente contra la subjetividad metamos lo cuantitativo en la ecuación. Lo cuantitativo no solo da seguridades a quien evalúa, sino que también da la misma seguridad a quien es evaluado. 4 es 4. Aquí en Pekín. Otra cosa es lo que significa ese 4 en determinado contexto, pero 4 es 4. Y que yo tengo 4 eso no me lo quita a mí nadie. O que tú solo tienes 4, eso tampoco te lo quita nadie. ¿Vale? Se sostiene que las métricas, en especial un tipo sofisticado de análisis de citas, puede proporcionar herramientas para mantener honesto y transparente el proceso de revisión por pares. Y habla de un tipo sofisticado de análisis de citas, no el mero conteo, de palote. ¿Cuántas citas? 4 o 6, eso es muchos pocos, lo que decimos siempre. ¿4 citas son muchas? Pues dependerá de múltiples factores, claro, entre otras cosas del contexto. Tanto las métricas como la revisión por pares tienen sus fortalezas y sus límites. Eso hay que reconocerlo. No son perfectas. El sistema de evaluación que tenemos, incluso al que aspiramos, no es perfecto. Pero probablemente es uno de los mejores que podamos conseguir. El verdadero reto es combinar ambas metodologías de tal modo que la fortaleza de la primera compense las limitaciones de la segunda y viceversa. Esto que ahora algunas de Coara. Ay, mira, en Coara lo que hemos inventado, combinar lo cualitativo y lo cuantitativo. Bueno, lo decían también en Dora y en Leiden. Esto ya estaba inventado hace unos pocos años, ¿vale? Y lo inventó este señor, Henmoff. Bien. Esto, cualitativo y cuantitativo para tener una visión nítida de lo que tenemos enfrente. De eso va la cosa. ¿Y cómo decimos nosotros que esto podría hacerse? Mediante el uso de la bibliometría narrativa. Bibliometría narrativa. ¿De qué va esto? De utilizar indicadores cuantitativos, explicando su contexto, explicando su valor, mediante la defensa y narración de la persona solicitante o de la persona autora de las obras, de los ítems, de los méritos que se presentan a evaluación. Eso es lo que decimos.
desarrollamos aquí un poco más, junto con otras personas que colaboramos, con ANECA en su momento, para la puesta en marcha de la reforma de sexenio, de la convocatoria de sexenio. De hecho, en el propio apéndice de esa convocatoria del año 2023 aparece explicitado directamente esa definición de bibliometría narrativa y de cuál es la función que cumple. Podéis iros al BOE de esa convocatoria del año 2023, del apéndice, y la veréis escrita. Decimos ahí, siguiendo lo que dicta Coara. Hombre, en verdad es siguiendo lo que dicta Helmholtz, pero a Helmholtz no lo íbamos a citar en el BOE. Entonces dijimos, siguiendo lo que decía Coara. Y basándonos en los principios de replicabilidad. ¿Vale? La narrativa bibliométrica requiere de una clara y precisa descripción de metodología y fuentes. Tengo 34 citas, que es uno de los indicadores que se podría dar. ¿Vale? 34 citas, ¿de qué fuente? ¿Cuándo recogiste las 34 citas? ¿Vale? Porque si no, yo no puedo replicar. Estamos en ciencia. Yo tengo que poder replicar aquello, ¿no? Para que sea creíble. Que sea singular. Es decir, que hay que defender cada contribución individual y la especificidad de cada contribución. Adaptabilidad. La narrativa debe adaptarse al contexto en el que se presenta el ítem. Dependiendo de si vamos a una evaluación de sexenio, a una evaluación de acreditación, a una titularidad, a una cátedra, a un proyecto de investigación o a postularnos para la recepción de un premio, la cosa la contaremos de una manera o de otra. Yo muchas veces utilizo el ejemplo de estoy buscando trabajo. Y yo hasta que llegué a la universidad hice muchas cosas. Dependiendo de a qué trabajo postulaba, ¿verdad? Mi currículum parecía una cosa o parecía otra. Yo era camarero, yo era reponedor, yo era estudiante universitario o yo era, pues, aquello que me acercase más a obtener, ¿no? Aquello que yo iba buscando. La comparabilidad. ¿Vale? Deben evitarse las comparaciones directas con otros colegas, con otras personas, con otros investigadores e investigadoras. Individuales. Una cosa es que yo me compare con el grupo. Oiga, nadie en bioquímica ha hecho lo que yo. ¿Vale? Me estoy comparando con el grupo. Oiga, no hay nadie en mi departamento o estos señores que son de mi departamento no me llegan ni a la suela de los zapatos. Eso evidentemente no se debe hacer, no se puede hacer. ¿Vale? Además por una cuestión evidentemente de ética. Y los logros deben ser contextualizados, deben presentarse en un contexto más amplio. Sí, ahora. Bien, contextualizando en el campo de estudio, bueno, el impacto en la comunidad científica y también el impacto en la sociedad. El impacto en la sociedad, ¿vale? No todo impacta en la disciplina científica, sino que a veces el impacto es de otro tipo. Para todo esto que vamos a hacer, utilizar indicadores, pero no los indicadores de siempre. Tenemos el Journal Impact Factor, sí, pero tenemos otros muchos indicadores. El problema de esos indicadores es que han sido ocultados, han sido infravalorados, han sido minimizados por la omnipresencia y omnipotencia del Journal Impact Factor, pero los indicadores estaban ahí. Tenemos el número de citas, tenemos el impacto normalizado de citas, tenemos los percentiles de citación. ¿Qué hay que poner de manifiesto la relevancia del medio? Tenemos el impacto de la revista, sí, eso ya lo sabíamos, pero también tenemos el percentil de la revista, las posiciones en cuartiles, en deciles o rankings. Podemos poner en valor, cuando sea necesario, el uso y la visibilidad de la aportación o del ítem que presentamos. Esto es una cosa que nos dicen mucho, oiga, y si acabo de publicar artículos que no tienen cita, no tienen impacto normalizado, ¿qué hago? Pues utiliza indicadores de descarga, de lectura, de visualizaciones, de comparticiones en Mendeley, por ejemplo. Está demostrado. Hay estudios que demuestran que efectivamente hay una correlación entre el número de veces que se guarda un paper en una biblioteca o por usuarios de Mendeley y las citas que recibirán en el futuro. Estas cosas ya las sabemos, que funcionan y funcionan bien. Y también el impacto social o la atención social que recibe la investigación, que también, por suerte, se puede medir. Ahora sabemos que se puede medir. En cuanto a fuentes, hay que huir del duopolio. Hay que huir cada vez más del duopolio. ¿Por qué? Porque el duopolio nació con el pecado original. Si el JCR nació de ciencias anglosajón, cuando le nació la competencia nació exactamente igual.
Cuando nació Scopus, nació exactamente igual. Y todo lo que ha nacido después, 3/4 de lo mismo. Hasta ahora. Ahora, gracias a la publicación digital, gracias a que la mayor parte de las publicaciones están en medios digitales, aquellas que no estaban en Web of Science, en JCR y Scopus, tienen una mayor visibilidad y tenemos, desde luego, herramientas que nos permiten no solo encontrarlas, sino también medirlas, ¿vale? Medir sus posibles impactos. Por eso digo, huyamos del duopolio. Existen herramientas alternativas. Fuentes para indicadores alternativos. Hablábamos antes de descarga y visualizaciones. Antes Cesena también nombraba Zenodo, ¿no? El repositorio de OpenAIRE, el repositorio de la infraestructura europea de Open Science, de ciencia abierta, y vuestro propio repositorio, que también os da indicadores que podéis utilizar en la defensa de vuestras aportaciones. Tenéis también herramientas agregadoras de datos, ¿vale? Agregadoras de datos más allá de las citas, de las visualizaciones, etcétera. Podéis, por ejemplo, conocer quién os está citando en un informe, en un policy document, por ejemplo, o si os están citando en la Wikipedia, o si, por ejemplo, vuestros trabajos están siendo comentados en medios sociales, en plataformas sociales, ¿vale? Más allá de lo que podéis vosotros encontrar e identificar de manera individual. Estad atento a los cambios de fuente. Por suerte, las fuentes de citas se están abriendo. Hasta el momento, prácticamente los dos únicos que contaban citas eran Web of Science y Scopus. Esto está cambiando a paso agigantado. Tenemos fuentes de citas abiertas cada vez más, que están en la base del nacimiento y de la evolución de múltiples recursos de información. Por ejemplo, OpenAlex, lo hemos visto por aquí antes, que está recibiendo, a ver, voy para atrás para que veáis el logotipo, esa de allí, OpenAlex, no me llega el puntero, vale, OpenAlex la trae por ahí abajo de Dimensions, que está recibiendo financiación ahora del Ministerio Francés de Educación Superior, del Fondo de Investigación Arcadia, ¿vale? Y los que llegarán. Hay una declaración, la Declaración de Barcelona, para que hagamos toda la información referente a la evaluación de la investigación abierta, para que dispongamos de una infraestructura abierta para la evaluación de la investigación. Es que eso es otra. Que si lo ponemos todo en manos de dos empresas comerciales, esto también tiene mucha culpa de la utilización exclusiva del Impact Factor. ¿Por qué no utilizamos otros indicadores? Porque esas dos empresas tampoco creaban otros indicadores con los datos que eran suyos. Era complicado. Teóricamente los indicadores existían, pero no estaban en la fuente que utilizábamos con mayor profusión, con mayor frecuencia. Y como decíamos antes, de las métricas a las narrativas, ¿vale? De las métricas a las narrativas, con cosas como esta. Envolver los números de una explicación cualitativa de qué significan esos números dentro de mi campo, dentro de mi disciplina, en el momento en el que yo estoy defendiendo cada una de las aportaciones. Aquí es donde yo explico cuánto es 4. Y pongo en valor esos 4 dentro de mi propio contexto. ¿Vale? Eso es lo que defendemos en el ámbito de la bibliometría narrativa. Yo traigo un ejemplo, voy a tener que ir muy rápido porque me he comido el tiempo, creo. Yo miro a Ramón, voy a ir muy rápido. De lo que hemos hecho en mi universidad, o hemos intentado hacer más bien en mi universidad con el programa María Goyri, que todos conocéis, ¿no? Que es un programa puesto en marcha por el Ministerio de Universidades, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, junto con la CRUE, ¿no? Para dotar al sistema universitario español de recursos humanos suficientes para hacer frente al reto que supone la LOSU. No tengo la cifra en la cabeza, creo que eran 6.500 contratos, me parece, entre lo que aporta el Ministerio y lo que aportan las comunidades autónomas, que se tienen que hacer efectivos en 2025. ¿Qué hemos tenido que hacer las universidades? Aquí he hecho lo mismo. 5.600 plazas, porque tenía el número ahí apuntado. He dicho yo 6.500, he metido yo 900 personas más. Vale. ¿Qué hemos hecho en todas las universidades? Lo primero, adaptar nuestros reglamentos de contratación a la LOSU. Eso es lo primero que hemos tenido que hacer, ¿no? Adaptar los reglamentos de contratación de ayudantes doctores y permanentes laborales, cuando lleguen, a la LOSU. Eso hicimos también en la Pablo de Olavide, y en ese reglamento incluimos un baremo, que era el que, en principio, un baremo general, el que se iba a utilizar para la dotación de cada una de esas plazas. Como veis, un baremo clásico con la asignación de un porcentaje del valor a cada una de las dimensiones típicas, normales de trabajo de alguien que aspira a un ayudante doctor. Docencia e investigación. ¿Normales? No, ahí también va la gestión. ¿Gestión un ayudante doctor? Pues sí, gestión un ayudante doctor. Vale.
Es el baremo, ahora explicaré por qué es todo esto, claro, obviamente, es el baremo general. Del baremo general tenían que salir los baremos específicos y un modelo de currículum que los solicitantes debían rellenar. Vale. Cosas del reglamento del baremo general. Como es obvio, tuvo que ser negociado tanto con los departamentos universitarios como con los representantes de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Vale? Es por eso, por ejemplo, que esté la gestión. Y es por eso también que luego los baremos, ahora veremos algunos en vivo, salen como salen. No nos engañemos. En todas las universidades, en unas más que en otras, pero en todas las universidades tenemos una bolsa de personal en precario que se ha ido acumulando con el paso del tiempo, que son nuestros profesores asociados, falsos asociados, nuestros sustitutos interinos, etcétera, que están esperando a que se abra la puerta para acceder a la carrera académica. Ven una oportunidad fantástica en la María Goyri, pero la María Goyri en principio no está pensada para ello. ¿Para qué está pensada la María Goyri? Para los que se están doctorando ahora, los que se acaban de doctorar. Ahí hay una lucha entre quienes defienden o defendemos que los baremos deben adaptarse o deberían adaptarse a los méritos que debería llevar en el currículum una persona que se acaba de doctorar, frente a los que opinan que los baremos deberían adaptarse para absorber esas bolsas de personal en precario que llevamos acumulando durante años. Entonces ahí ese tira y afloja y esa negociación con todos los agentes implicados. Para pasar del baremo general a los baremos específicos, hicimos varios talleres con todos los directores de departamento y responsables de áreas académicas. Nos reunimos varias veces con ellos para presentarles la normativa, para presentarles el baremo general y para darle idea de cómo podían hacer los baremos específicos, aun sabiendo que los baremos específicos no eran su función, no eran su responsabilidad. ¿Por qué? Porque las comisiones de contratación están compuestas por 3 miembros, de los que al menos 2 tienen que ser de fuera de la universidad. Con lo cual tenías 2 tercios, al menos 2 tercios de miembros de la comisión que no te estaban escuchando. De hecho, en realidad tenía 100%, porque los directores y jefes de área normalmente tampoco estaban en esas comisiones de contratación. Pero eso sí es verdad. Los departamentos universitarios tienen que hacer un baremo para el departamento del que, si la comisión de contratación se apartaba, tenía que justificar. Con lo cual ahí había cierto margen de maniobra. ¿Cómo hicimos o cómo intentamos que hicieran los baremos? Voy a ver si me puedo salir de aquí. Elaboramos una guía y voy rápido, si el ratón me lo permite, claro. Yo quiero ir rápido, que coste. Ahora, pero el botoncito es chiquitito y no funciona. A ver, ahora. Ok. Preparamos una guía, ¿vale?, que distribuimos entre los departamentos y las personas responsables de elaborar los baremos específicos, en el que, además de declarar unos principios generales, etcétera, etcétera, les dijimos cómo podían acercarse a la medición del valor de la experiencia docente, al valor de la experiencia investigadora y a la gestión, porque la gestión seguía estando presente, esa no la pudimos quitar. Oiga, es que este señor viene del doctorado ya, pues si tiene gestión, 5%. ¿Vale? Ahí lo estáis viendo. Una cosa que sí que conseguimos fue topar el número de ítems. ¿Vale? A pesar de las peleas que tuvimos. Es que yo tengo 40 JCR y quiero ponerlo. Ya, pero no va a poner 40 JCR. Va a poner, como mucho, decíamos ahí, 4 trabajos de investigación. ¿Cuáles? Los 4 que tú consideres mejores, que más se adecuan al perfil de la plaza o aquellos que tienen un mejor rendimiento, ¿no? Es decir, un mayor reconocimiento por parte de la comunidad investigadora. Es que yo tengo 10 años de docencia. Pues tampoco te vamos a medir los 10 años de docencia. Máximo 240 horas. Elige tú, porque la docencia tiene un valor cuantitativo, pero también tiene un valor cualitativo que habitualmente nunca se ha puesto en valor. Valga la redundancia. Elige aquel año o aquellos años en el que tuviste un mejor rendimiento o tuviste una mejor evaluación de tu actividad docente, ¿vale?, o un mejor desempeño docente. Pues exactamente igual con cada uno de los ítems que entraban dentro del baremo. Esto, como digo, es una guía con una propuesta que nosotros les hicimos. De esa propuesta, bueno, surgió en primer lugar un modelo de currículum, ¿vale?, en el que ya se decía que cada ítem debía ser
o el valor de cada ítem, ¿vale? Debía ser acompañado de una defensa narrativa. Se tenían que explicar las cosas. No vale decir 5 años de docencia. Los 5 años de docencia no. Explícame qué has hecho en esos 5 años de docencia. 2 años de vicedecano. Explícame qué has hecho en esos 2 años de vicedecano. ¿Vale? Ese tipo de cuestiones. Vale. Y de ahí os he querido traer un par de ejemplos de baremos para que veáis cómo en algunos casos parece que sí, que hicimos mella o conseguimos abrir la mente de las personas que elaboraban esos baremos y que luego los aplicaban, que estáis viendo ese primer caso, ¿vale? Entonces estáis viendo que se incluyen una cantidad de ítems, una variedad de ítems bastante importante en cada una de las dimensiones. Se copan, por supuesto, el número de ítems en cada tipología. En la experiencia investigadora, ¿vale? La propuesta que nosotros le hacíamos directamente es que siguieran la convocatoria de sexenios, la del año 23. El año 23, del año 24 estaba fuera ya, la del año 24, ¿vale? En este caso lo hacen, ¿vale? Siguen directamente la convocatoria de sexenios, ¿vale? Eso es lo que hacen. Los méritos preferentes que marca la ley, etcétera, etcétera. Vale. Este es uno. Y luego os traigo también un ejemplo de frustración total. En el que o no se han enterado, o no se han querido enterar, o no les convenía enterarse. En lo que tiene que ver, y voy rápido, me voy al meollo de la cuestión, que habitualmente está, ya sabéis dónde, en la investigación, y dentro de la investigación en las publicaciones. Producción científica, máximo 4 aportaciones, de eso no pueden apartarse. Hasta 6 puntos, afinidad de perfil, total multiplicado, grado de liderazgo. A ver si soy capaz. Eso da muchísimas gracias, lo andamos buscando. Aquí la tenéis. Calidad del medio de publicación, que en verdad es lo que vale. En caso de artículos, 4 puntos y un impact factor Q1, 3 puntos y un impact factor Q2 y Q3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Os sorprenderá saber que esto es además de un área de sociales / jurídico, de sociales de para allá. Y esto es lo que están pidiendo. Y debajo del todo, para que veáis otro detallito. Otro detallito. La inclusión de esos índices que nos tuvimos que inventar para hacer caso a lo que pedía la NECA, la clasificación CIRC, el Scholarly Publishers Indicators, casi hemos listado, que precisamente ha sido objeto de crítica desde la profesión y la práctica bibliométrica por las deficiencias metodológicas y que de hecho, bueno, ya sabéis que se ha discontinuado en el momento en el que, en fin, se ha puesto en evidencia que no podía seguir siendo utilizado para la evaluación científica. De hecho, ni siquiera evaluaba bien lo que evaluaba. Se excluyen las publicaciones que están en el predatoryjournal.org. Yo algún día me gustaría saber quién está detrás de esto. O sea, de una lista que se van colocando en revistas, que sí, que algunas parece que tal, pero bueno, ¿y esto quién lo coloca ahí y por qué? No sé, ¿cuál es el criterio? En fin, este tipo de cuestiones. Y había por ahí, a ver, en el SPI, había visto otra cosilla por ahí. No, bueno, no encuentro. En fin, que se permiten también este tipo de licencias que en principio están fuera o deberían estar fuera de cualquier instrumento de estas características. Os traigo esto como ejemplo de ¿qué? De que a pesar de que hemos puesto todo el empeño en que efectivamente las reformas puestas en marcha a nivel internacional y también a nivel nacional tengan un reflejo en la institución en la que yo trabajo, nos hemos hartado, nos hemos partido la garganta hablando con todo el mundo, todas las veces que nos han permitido, que nos han llamado, que nos han pedido asesoramiento, que nos han pedido consejo, incluso cuando no lo han hecho también, lo hemos dicho, y el resultado de momento es bastante parcial. Bastante parcial. Os he traído dos ejemplos, no significa que hayamos triunfado al 50% ni que hayamos fracasado al 50%, no hay un porcentaje exacto, pero la percepción es que hay más baremos que no siguen la reforma que baremos que sí que la siguen.
Esa es la sensación, desde luego. Cuando saquemos los números, de aquí a poco, podremos verlo y podremos tener, ¿no?, información veraz, información real. ¿Por qué? Pues básicamente porque hay mucha resistencia al cambio. ¿Por qué hay resistencia al cambio? Porque hay que absorber esa bolsa, porque yo llevo toda la vida haciendo esto así, porque así es mucho más sencillo, porque así es mucho más barato, porque yo tengo que baremar un montón de solicitudes y lo otro me cuesta mucho trabajo, porque yo nunca había escuchado hablar de esto que tú me estás contando, porque yo ya voy de salida, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la resistencia al cambio está ahí y en la que poco a poco, pues digo yo, que tendremos que ir intentando vencer. Yo desde luego no estoy dispuesto a agotarme, ¿eh? Yo desde luego tengo gasolina para rato. Otra cosa es que quieran escucharme, ¿vale? Bien, lo dejo aquí, que me he pasado, lo siento, me he pasado de tiempo y ahora además no habíamos dicho que íbamos a tener unas preguntas y ahora si queréis pues las tenemos.